Vamos a leer Isaías 3, capítulo 3, verso 1. Si tienes una versión física, bien puedes usarla, cualquier versión sirve, o si tienes una versión digital, también sirve. Vamos a leer. La palabra poderosa del Señor que vamos a leer dice, Isaías 3:1, porque he aquí que el Señor, Jehová de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá el sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y mire lo que viene, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. El pueblo se hará violencia y muchachos serán. El pueblo se hará violencia, estoy en el 5. Unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. La bendita y poderosa palabra de Dios aquí nos enseña que hay tiempos y ciclos de crisis para los pueblos. Y esos tiempos y ciclos de crisis están bajo el poderío y el señorío del Señor nuestro Dios Todopoderoso. Dios no desconoce las sazones de los tiempos. Él sabe por qué estamos pasando y por qué vamos a pasar y por qué lo estamos pasando. Confía que Dios tiene el control. Dios conoce tu situación y sabe por qué estás pasando. Dios no es un Dios que esté experimentando. Él tiene control de los tiempos porque la Biblia dice que Él ha fijado de antemano el orden de los tiempos y los límites de la habitación del hombre. Aquí hablando de Jerusalén y de Judá, la Biblia dice que iba a venir tiempo de hambre, de violencia, y que en medio de esa crisis los hombres fuertes, el direccionamiento, ese enfoque, esa dirección que necesitaban las personas no iba a aparecer. Por allá en el libro de Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el hombre que se apoya en su Dios. Porque siempre estamos buscando una solución humana. Cuando Dios levanta, permite que se levante esta crisis, porque es que Dios es el que está en control absoluto y total, nosotros tendemos a buscar una solución humana. Y cuando colocamos la mirada en esa solución humana, aquí dice que ya no estará el valiente, ni el hombre de guerra, ni el anciano, ni el vidente. Ya no hay de dónde echar mano. Porque Dios se encarga de ser el único salvavidas de la crisis. Porque Él quiere que su pueblo le busque. Si se humillare mi pueblo es el principio. Si se apartaren de sus malos caminos, el Señor siempre está buscando lo mismo, que el pueblo mire hacia el Dios que todo lo puede. Y no solamente se escasean los soportes humanos, los ancianos, los valientes, sino que mire que se ahonda la crisis. Isaías 3:4 dice, y les pondré jóvenes por príncipes. No solamente hay circulando una enfermedad, una pandemia de temor, de miedo, sino que puede que a eso se sume nuestra fragilidad económica. Y puede que a eso se sume el conflicto en el hogar.
Y puede que a eso se esté sumando la torpeza de pronto de nuestros gobernantes o de nuestros vecinos. Y uno en esos momentos podría decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué clamo y no me oyes? Como dijo David, a ti clamo y no me oyes. Déjeme decirle que Dios sigue estando en control y sigue estando en su trono. Y vive para siempre Dios. Hay un único y poderoso Dios. Y Él sigue teniendo el control. Y en medio de esa crisis se levantan crisis secundarias, como la que nos dice el verso 5. Y el pueblo se hará violencia los unos a los otros. Cuando ya comenzamos a sentir que dentro de la misma humanidad comenzamos a reñir por los recursos, cuando ya sentimos que el que decidió amarnos para toda la vida de pronto nos aborrece, se suman a la crisis inicial. En esos momentos podría uno perder todas las esperanzas como humanidad y aún en nosotros mismos como hijos de Dios. Pero Dios, que tiene control absoluto y total de lo que este mundo está pasando, de lo que esta nación está pasando, de lo que tu ciudad está pasando, mire lo que dice. Eduardo, Dios te bendiga y te guarde, hijo del Dios viviente, que el Señor tu Dios se muestre misericordioso para contigo. Si vamos a Isaías capítulo 3, verso 10, mire lo que dice allí. Yo quiero que vayas conmigo y lo busques. Isaías 3:10. Vamos a esperar que aparezca el texto en la pantalla porque quiero que lo estudiemos juntos. Isaías 3:10. Nadando sobre esa crisis, tratando de mantenerse a flote, tratando de pagar el arriendo de la empresa, tratando de subsistir con los hijos, tratando de mantener la iglesia a flote, tratando de estar alimentando el rebaño aún a la distancia, tratando de mantener equilibrio mental en medio de una hecatombe de miedo. Y circunda toda esta crisis la historia de Jerusalén. En Isaías 3, mire que Dios es como viento sobre sequedales y cuando sopla levanta la escoria, levanta las hojas secas, levanta lo que no sirve, quita nuestros argumentos de depresión, de angustia, de enfermedad y establece el mensaje de la misericordia. El mayor mensaje de la misericordia es Cristo Jesús y Salvador del mundo. Cristo Jesús como Salvador del mundo. Porque como todos habíamos pecado, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero a pesar de esa destitución de la gloria de Dios, a pesar de ese abrumante pecado, a pesar de que estábamos en valle de sombra de muerte, Dios irrumpe en la historia de la humanidad y establece el pacto de la gracia y la misericordia a través de la cruz de Cristo. Si tú no has aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador, saca un tiempo esta noche en la casa y arrepiéntete de tus pecados, acepta a Cristo y cree. Ese es el mayor de todos los milagros. Que nazcas para la vida eterna, que el Señor se apiade de tu alma, que puedas ser heredero de eterna salvación y el resto de cosas vendrán por añadidura. Dios se mostrará misericordioso desde ese momento hasta la eternidad. Isaías 3:10 dice, díganle al justo, ayúdeme a alguien en las redes, ¿qué dice? Isaías 3:10 dice, decirle al justo, ayúdeme a alguien. ¿Qué dice Isaías 3:10? Díganle al justo que le irá bien. Oye, pero ¿de qué está hablando el profeta si dijo en el versículo 1 al 9 que había una hecatombe en la ciudad, que venía la peste contra la ciudad, que se iba a levantar el joven contra el anciano, que no iba a haber soporte humano, que no iba a haber esperanza humana, que todo estaba circundando para mal del pueblo? ¡Wow!
Eso era lo que estaba viendo el pueblo, la humanidad, el Jerusalén físico. Pero Dios irrumpe en la historia y llega y dice, a pesar de las circunstancias que esté pasando tu ciudad, a pesar de la quiebra económica, a pesar de la lucha por llevar adelante la congregación, el ministerio que el Señor te confió, a pesar de las luchas que tienes en tu familia, a pesar de las pruebas que esté pasando en la economía, Dios dice que al justo le irá bien. Dios dice que al justo le irá bien. Isaías 3:10. Dice, decirle al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de su mano. Uy, Señor. Son de las circunstancias que uno observa que Dios no tiene moldes. Cuando la humanidad estaba perdida, irrumpió la historia a través de Cristo. Pero a pesar de la crisis, Él irrumpe la historia para decirle a las personas que no es importante lo transitorio de este mundo, sino colocar la mirada en lo eterno. Toda crisis va a pasar. Toda crisis va a pasar. Todo lo que estés viviendo va a pasar. Como este mundo también pasará. Somos viajeros en este mundo y vamos para la eternidad. Esto es pasajero. Déjeme decirle que lo que está experimentando tu casa, el confinamiento que llevas en casa, las situaciones que estás viviendo, también van a pasar. Porque la Biblia en Isaías 3:10 dice, díganle al justo que le irá bien. Como pastor, como el que pastea, como el que cuida, te digo que si practicas la justicia de Dios, te irá bien. Yo quiero que me regales ahí en la web Hebreos 10:38. Yo quiero regalarte este texto que es muy conocido, Hebreos 10:38. Díganle al justo que le irá bien. ¿Qué dice Isaías 3:10? Díganle al justo que le irá bien. Aunque haya caos en medio de la ciudad, al justo le irá bien. Aunque no me guste el procedimiento, el plan que Dios está siguiendo conmigo, al justo le irá bien. Aunque ande en valle de sombra de muerte, la Biblia dice que al justo le irá bien. Decirle al justo que le irá bien. Permítame leer Hebreos 10:38 y vamos a seguir avanzando. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe. Ayúdeme usted nuevamente. Mas el justo vivirá por fe. Y cuando hay tribulación y angustia y desespero y no veo sentido a lo que hago, no veo sentido en la obediencia, no veo sentido en servir, no veo sentido en estar encerrado, en esperar los tiempos de Dios, dice, y si retrocediere, no agradará mi alma. Y si hay la posibilidad de que el justo retroceda, es porque el caos lo está confrontando. La Biblia dice que si retrocede no agradará el alma de Dios. Isaías 3:10 dice, decirle al justo que le va a ir bien. Decirle al justo que le va a ir bien. Yo te digo que si eres justo, Dios peleará por ti, por tu causa, por tu familia. Y Hebreos 10:38 dice, mas el justo por la fe vivirá. Quiero llevarlos a Salmos 5:12, permítame. Salmos 5:12 dice así. Salmos 5:12 dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Estoy leyendo el 11. Den voces de júbilo
para siempre, porque tú los defiendes, y en ti se regocijen los que aman tu nombre. Voy al 12, que es el que nos ocupa. Porque tú, oh Jehová, bendecirás, ayúdenme, al justo, como con un escudo lo rodearás, ¿de qué? De tu favor. Isaías 3, 1 al 9 dice que hay caos en la ciudad, que los ancianos se levantan contra los jóvenes contra los ancianos, que ya no queda soporte ni brazo humano en el cual sustentarse, que hay una epidemia, un rumor de miedo que consume la ciudad. Pero Isaías 3:10 dice, díganle al justo que a pesar de las circunstancias le va a ir bien. Y Salmos 5:12 dice, porque tú, Jehová, bendecirás al justo, y a pesar de la tormenta, como con un escudo lo rodearás de su favor. A pesar de la tormenta, como con un escudo lo rodearás de su favor. ¡Wow! Ese es el Dios de infinitas misericordias. Cuando practicamos su justicia, no porque seamos buenos, sino porque fuimos justificados en Cristo, en la cruz de Calvario. Los injustos pasaron a ser justos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo el justo. Hebreos dice que a Abraham la fe le fue contada por justicia. Cuando tenemos fe en que Cristo murió por mis pecados y en que Dios tiene el control de lo que está pasando, nuestra fe nos justifica delante del Dios que todo lo puede. David dice, mas los justos heredarán la tierra. Tú eres el Dios que pesa los corazones, mi rey. Quiero terminar con esto. La Biblia dice, entrén por sus puertas, hablando del templo y también del tabernáculo, con acción de gracia, y a sus atrios con alabanza. El tabernáculo en la puerta, en el frente tenía 2 columnas, y el templo de Salomón también tenía 2 columnas, y había una inscripción en cada columna. Una era gracia y otra llamada misericordia. Las columnas del templo se llamaban gracia y misericordia. La gente cuando entraba por esas puertas con acción de gracias, porque Dios, grande, fuerte y temible, que ni los cielos, de los cielos, lo pueden contener, venía a morar en ese tabernáculo de obra humana, y ahora mora en nuestro corazón. Entonces el pueblo se regocijaba delante de su Dios, entrando por sus puertas con acción de gracias. Y una vez entraban, por gracia somos salvos y entramos al reino de los cielos, a morar en las moradas eternas a través del sacrificio de Cristo. Una vez entrado, el pueblo se regocijaba dentro, los sacerdotes, la congregación en sus atrios, con alabanza, y adoraban a Dios hasta el alba. Adoraban a Dios. En las fiestas solemnes eran 7 días en la presencia de Dios. Pero más adentro de la gracia, más adentro de la adoración, donde estaba el arca, sobre el arca se esculpieron, quiero que me lleves la idea, se esculpieron 2 grandes querubines. Estos querubines miraban la ley de Dios, que era alumbrada por el fuego de arriba. Y cuando estos querubines miraban la ley de Dios, que era alumbrada, el uno se llamaba justicia y el otro se llamaba rectitud. Justicia y rectitud. Justicia y plomada, justicia y nivel, justicia y rectitud, equidad. Y en ese parecer, en esa figura del tabernáculo, justicia y rectitud,
Dios se revela que cuando hacían el sacrificio tapaban la ley para que por la sangre del cordero el querubín de justicia no tuviera en cuenta la antigua ley, sino que mirara la sangre, los méritos de la sangre de un cordero que murió por los injustos. Y esa justicia nos reviste a nosotros. Y cuando esa justicia de Cristo te reviste, la Biblia dice, cree y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando crees en Cristo y eres conformado justo delante de Dios, la justicia comienza a fluir en ti por naturaleza. Comienzas a ser justo en casa, comienzas a ser justo con la congregación, comienzas a ser justo con la ciudad, comienzas a ser justo con los impuestos, comienzas a ser justo con tus hijos, comienzas a ser justo contigo mismo, comienzas a ser justo con el templo de Dios. Esa justicia te rodea. Salmos 5:12 dice que los rodearás como con un escudo. Esa justicia te rodea. Y Hebreos 10:38 dice que esa justicia nos hace vivir y vivir confiados en la promesa de Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Isaías 3:10 dice, díganle al que practica la justicia, desde la justicia de Cristo, que lo lavó, lo restauró, lo sanó, lo reparó, lo hizo nacer de nuevo, hasta la justicia que han aprendido de Dios, que han aprendido del Evangelio, que le va a ir bien. ¿Dónde debe ser nuestro énfasis? ¿Dónde debe estar nuestro énfasis? No en el mal circundante, porque este mundo va en caída libre. El sistema económico va en caída libre. Esto que está pasando en la humanidad son principios de dolores. Nuestra mirada debe estar en el galardón, en ser mejor hijo de Dios, en ser más obediente a Dios, en refugiarnos bajo la sombra y la cobertura del Altísimo, en practicar la justicia de Dios, en lavarnos constantemente para que la justicia de Dios se manifieste para bien. Porque la Biblia dice que llegó el tiempo en que los justos por la fe viviremos y su justicia nos rodeará a pesar de las circunstancias como con un escudo. Salmos 5:12, la justicia de Dios rodeará tu casa, la justicia de Dios rodeará tus hijos, la justicia de Dios rodeará tu alma y tu espíritu de toda contaminación espiritual. La justicia de Dios puede rodear tu casa para que tu pie no tropiece en piedra y para que sea apartado de todo mal, para que la gracia de Dios se manifieste. Dios es un Dios de infinitas y santas misericordias. Y aunque hayan grande tempestad en el pueblo, como en Isaías 3, Dios me dice que le diga que si eres justo te irá bien. Mas el justo por la fe vivirá, en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar al Señor, para que Dios en su infinita misericordia sane nuestra tierra, coloque nuestra mirada en Él, nos cautive, nos llame con lazos de amor, nos atraiga a sus atrios, sane nuestra tierra, que su justicia sea impregnada en nuestro corazón. Esposo o esposa justo, que seas el mejor esposo. Hijo, es justo que seas el mejor hijo. Hijo de Dios, es justo que le temas al Señor. Practica la justicia y apártate del mal, y serás rodeado como un escudo por la gracia de Dios. Vamos a orar juntos. Bendito Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te suplico por tu infinita y santa misericordia, que me mires con gracia. Señor, hemos aprendido que aunque hayan tormentas, que aunque soplen ríos, vengan vientos, tempestades, aunque no haya sustento de brazo humano, tu palabra dice, díganle al justo que le irá bien. Enséñame tu justicia.
porque hoy hemos aprendido que la justicia es como un escudo, que el justo vive por la fe. Señor, enséñame eso, descúbreme las palabras para que sea impregnada en mi corazón. Lávame más y más de mi injusticia y séllame con la justicia de Cristo en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo, Señor, mis huidas tú conoces y todas mis lágrimas están en tu redoma, dijo David. Señor, confiados estamos en ti. Señor, yo clamo por cada persona que se ha unido a esta transmisión. Lufani Escamilla Marín, Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor tu Dios te guarde como un escudo alrededor tuyo. Que su santo amor y misericordia te alcancen. Reina Brito Torres, allí en Santa Marta, que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que las bendiciones del Dios de infinita gracia te alcancen con buenas nuevas de salvación y que se impregnen en tu casa, que seas llamada mujer de justicia, para que el escudo de su gracia te rodee, en el nombre de Jesucristo. Mis estimados hermanos, me uno a sus ruegos, a sus peticiones, a sus oraciones. Que Dios, el Señor, tu Dios Todopoderoso, te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz, en el nombre de Cristo Jesús. Dios me les bendiga. Nos vemos el viernes a las 7 de la noche en el aprisco. Dios se muestre misericordioso contigo. Carlos, Dios te bendiga. Dios te guarde. El justo por la fe vivirá. Sí, Señor, eso hemos aprendido y lo practicaremos. Dios me les bendiga. Bendiciones, mis estimados hermanos.